Como en todos lados se cuecen habas, fíjense. El gobierno de Ucrania, según el periódico El País, elevó a 11,000 el número de soldados rusos muertos desde que Rusia empezó la invasión. Quiere decir una cifra 22 veces más alta que la reconocida hasta el momento por el Kremlin. Eso es lo que dice El País. Curioso, la ONU dice, la guerra entre Rusia y Ucrania ha dejado en total 406 víctimas mortales civiles. Entonces, a ver, Beata Boina, como que de 11,000 a 400, como que ¿dónde estamos parados? A unos días, 10 días, si no tengo mala memoria, de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿cuál es la realidad, Beata? Buenos días, Fernanda. Un gusto saludarte a ti, a la audiencia. De hecho, estamos entrando el día 12 de la guerra. Por los cambios de horario, pues las cuentas son un poquitín distintas. Y en cuanto a las estadísticas, esas estadísticas tristes, dolorosas de la guerra, pues hay que decir claramente que sí hay diferencias en cuanto a las estadísticas, no cabe duda. La parte ucraniana pues ha compartido esa información de 11,000 soldados, porque hablamos en ese contexto sobre todo de los soldados muertos, mientras que la parte rusa ha reconocido hace poco, el presidente de Rusia, Putin, tuvo una reunión de su Consejo de Seguridad y reconoció más o menos 500 soldados muertos en ese conflicto. Entonces hay una gran diferencia entre lo que dicen los rusos y los ucranianos. ¿Por qué esa diferencia? Pues la verdad es que yo creo que vamos a saber exactamente las cifras en el futuro. Ahora bien, a Rusia le interesa mantener la cifra baja para no generar, obviamente, preocupación e incluso no, para que no aumenten las demostraciones en Rusia contra esta guerra. Por una parte, y por otra parte, pues Ucrania está dando una cifra que tiene ahí comprobación de acuerdo con las autoridades ucranianas en el terreno. ¿Cuál es la realidad? Pues yo creo que lo veremos en breve, pero no cabe duda, basándonos sobre los videos que han grabado diferentes soldados rusos que han sido capturados por los ucranianos, que los rusos están perdiendo bastante en esta guerra, sobre todo cuando hablamos de los efectivos de los militares. Ahora bien, otro punto es el tema de los civiles, que sí también han sido afectados en esta guerra. Las Naciones Unidas hablan precisamente de un número alrededor de 400, 500 civiles muertos en esta guerra. Ahora bien, realmente las Naciones Unidas y sus organismos no tienen tampoco muchas posibilidades comprobar esas cifras en el terreno, porque hay ciudades que están sitiadas hoy en día, como por ejemplo Mariupol, y desde donde nos llegan información de que hay cientos de civiles muertos en ese conflicto, en esta guerra de Rusia contra Ucrania, a raíz de los bombardeos que ha desarrollado Rusia pues durante ese tiempo, sobre todo en la parte sur precisamente de Ucrania, en la ciudad Mariupol, que está bajo fuego. Y en ese contexto, pues aparece todo ese tema de los corredores humanitarios, ¿no? De abrir los corredores humanitarios para que la población civil, la población de las ciudades grandes como Kiev, como Mariupol, precisamente Kharkov, pueda salir de esas ciudades y dirigirse pues, a las zonas seguras en Ucrania o incluso salir al extranjero. Ha habido ya 2 reuniones de negociación entre Rusia y Ucrania sobre este tema. En la segunda se anunciaron corredores humanitarios que hasta ahora no se han podido abrir precisamente. ¿Por qué? Porque Rusia no ha callado su fuego, básicamente, así podemos Mm. decirlo. Rusia no ha frenado, no ha parado su fuego, lo cual pues obviamente a la hora de hacer evacuación de miles de ciudadanos ucranianos, pues pondría en riesgo las vidas de esos ciudadanos. Por otra parte, justamente en esos momentos se está celebrando la tercera reunión de las dos delegaciones, Ucrania y Rusia, para aclarar ese tema de los refugiados, de los civiles ucranianos, para que puedan salir de las ciudades sitiadas por los rusos. Y ahí aparece un tema, yo diría, impresentable. ¿Por qué impresentable? Porque Rusia propuso que ella puede abrir los corredores humanitarios siempre y cuando estos civiles se dirijan a Rusia o Bielorrusia. O sea, imagínate No, que bueno. el país invasor
proponga que los civiles ucranianos vayan justamente al territorio de los que invaden. O sea, algo, yo diría, impensable desde el punto de vista del derecho humanitario. Y de cómo se deberían tratar a los civiles en ese contexto, que deberían tener la posibilidad de ir a las zonas, a los lugares, a los países seguros en ese contexto que no están involucrados en la guerra, y eso pues abrir el camino hacia corredores humanitarios, hacia las rutas que dirigen hacia Polonia, hacia Rumanía, Hungría, Eslovaquia, los países europeos occidentales que han estado dando acogida a ya 1,5 millones de refugiados ucranianos. ¿Por qué esa política de Rusia? ¿No? O sea, es impresentable, la verdad. No, no, ¿Por qué esa y estamos política de hablando de Rusia? 10 días, Beata. Sí, o sea, en 10 10 días, días, imagínate, un millón y millón y medio. No, no, medio no, no. de Pues, ucranianos que salieron ya de su país, o sea, porque, o sea, el desastre, todo lo que está ocurriendo, ahí los bombardeos, pues obviamente es terrible. Y los que no han salido precisamente porque están en las ciudades sitiadas y los caminos los controlan obviamente el ejército ruso y siguen bombardeos, entonces el riesgo para esa población, o sea, hemos visto imágenes terribles de esta guerra ya de las familias que con sus maletas pues salen de sus casas y son bombardeadas y mueren, ¿no? O sea, en el momento de intentar pues evacuarse, de salir de esa situación tan trágica. Mariupol es la ciudad probablemente donde en esos momentos hay más crisis humanitaria porque está bajo fuego por una parte y por otra parte pues han cortado ahí el agua, electricidad parcialmente, gas, estamos en invierno en esa parte de Europa. claro. Entonces, la verdad es que no sabemos bien cuáles son las cifras, los números de los muertos civiles en esa guerra, pero de lo que no hay duda es que esas cifras van creciendo porque la estrategia de Rusia en esa guerra es ganar a toda costa, cueste lo que cueste, en sentido no solamente militar, pero también en el sentido civil. Y si hay que bombardear a los objetos civiles, digamos, a la infraestructura civil, y ahí están los civiles, pues ahí mueren, ¿no? Básicamente. O sea, es una estrategia de arrasar para conseguir, para asustar, para lograr los objetivos. Y la resistencia de Ucrania obviamente es una resistencia que hemos visto que ha sobrepasado las expectativas, yo creo que de todos nosotros. Los rusos están sorprendidos, están en shock en este contexto, porque sus fuerzas armadas sí avanzan, pero no avanzan a un ritmo que han propuesto al comienzo de esa invasión militar. Y la resistencia de los ciudadanos ucranianos, pues están luchando por su país, están luchando por su tierra, por su independencia, y no se van a rendir. Incluso en los territorios que ya están ocupados por Rusia, que es una parte del sur, una ciudad Gerson y alrededores de esa ciudad en el sur de Ucrania, pues incluso ahí se están haciendo manifestaciones de los ucranianos contra los rusos que ya están dominando ese terreno. Y a raíz de eso, la verdad es que aparecen unas informaciones muy preocupantes, muy inquietantes, porque la gran pregunta para los rusos es cómo van a controlar a esa población que está en contra de ellos. Entonces se está hablando incluso de que posiblemente los rusos pueden recurrir a prácticas de control pues férreo para demostrar que tienen capacidad, se puede decir, de dominar esa población. No quiero anticiparme aquí, pero veremos en los próximos días realmente lo que ocurre en los terrenos ya ocupados. Entonces, esa es la situación, yo diría, en el terreno desde el punto de vista militar, avances de Rusia, pero también grandes, digamos, yo diría, gran respuesta de las fuerzas armadas ucranianas. Y por otra parte, pues esa tragedia humana que estamos viendo, o sea, incluso China, que ha sido, pues hemos visto, un aliado de Rusia en muchos sentidos, hoy ha declarado que va a enviar ayuda humanitaria inmediata a Ucrania, porque precisamente a través de la Cruz Roja China, porque precisamente es inaceptable lo que está ocurriendo. Gracias, Beata Boina, por estar con nosotros. Mi querida Rina Musali, te saludo siempre con mucho gusto. Dice Nicolás Marsh, investigador del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, que hay 3 audiencias en una narrativa de la guerra. Digamos que la primera es los que están luchando, ¿no? Los segundos, la comunidad internacional, para poder decir quién es el más fuerte, quién va ganando, ¿no? Están también los civiles, con el país que pues no te quieres mostrar débil. Y están los medios.
Y yo he visto que los medios pues están reportando cosas completamente distintas. O sea, esto que reporta el país de 11,000 muertos contra lo que dice la ONU es increíble. Ahora, si lo ves en términos de tropas, fíjate, Rusia dice, según informes de los rusos, hay 9,000 muertos rusos. Y Ucrania dice 6,570. ¿Cuántos tanques tiene Rusia? Blindados, 1,117. ¿Cuántos dice Ucrania que tiene Rusia? 484. O sea, ¿quién está contando sobre la guerra, Rina? Claro, Fernanda, es una pregunta muy interesante y bueno, saludo también, le mando un abrazo a Beata, me da mucho gusto compartir con ella pues este foro. Pues mira, efectivamente, cuando estamos hablando de una guerra, estamos hablando en diferentes niveles y en diferentes aristas. Estamos hablando de una guerra militar, una guerra que busca Rusia conquistar territorio en pleno siglo XXI, prácticamente es algo inconcebible. Por otro lado, tenemos la guerra económica, todo el tema de las sanciones, que con un gran mensaje de contundencia y de unanimidad, la Unión Europea se ha unido con Estados Unidos, es decir, el mundo occidental realmente ataca toda esta maquinaria económica que financia la guerra. Entonces, por otro lado, también tenemos la guerra diplomática. Tenemos el Consejo de Seguridad, la Asamblea General de Naciones Unidas, lo que está pasando en la OEA, en el Consejo de Europa, es decir, también se destila una guerra diplomática en esta megaguerra que estamos viendo y por ende también estamos viendo una guerra de los medios, es decir, la guerra de las narrativas, la guerra por la opinión pública, la guerra por este intercambio de opiniones en diferentes lugares. Entonces, cuando se destila una guerra, no nada más estamos hablando de una guerra militar, sino estamos hablando de una guerra multifactorial con diferentes capas y con diferentes puntos y aristas. Ahora, yo te diría que, Fernanda, que hace 10 días, exactamente lo que decía Beata, pensábamos pues que estábamos viviendo en un momento muy delicado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que es correcto, la invasión militar más grande en Europa desde el término de la Segunda Guerra Mundial, efectivamente, pero la situación en 10 días, o sea que es a mí lo que realmente me pone la piel chinita, Claro. es que ahora ha escalado la situación y nos encontramos una rayita de entrar a una tercera guerra mundial. Decías, Rina, algo que me parece muy interesante. Beata continúa con nosotros también. Decías, pensábamos que no iba a suceder la invasión, digamos, de Rusia a Ucrania. Bien, sucedió hace 10 días. Pero lo que tampoco esperábamos era que en 10 días esto fuera a crecer a la magnitud que ha crecido en esta tragedia humanitaria, en 1,5 millones de refugiados. Es una locura. Y entonces eso sí podría llegar a escalar a una tercera guerra mundial. Sí, efectivamente, lo que hemos visto es, primero, nos equivocamos, pensábamos que nunca iba a haber una guerra a gran escala, masiva, indiscriminada, desatada. Sí, quizás algunos nos imaginábamos una guerra microfocalizada, una guerra quirúrgica, una guerra relámpago en el Donbass, pero nunca pensamos una guerra en donde Putin atacara por tierra, mar y aire desde el norte, sur y el este. Es decir, esto sí realmente fue impensable. Ahora, ¿qué pensábamos hace 10 días? Bueno, inicia la guerra. Dijimos, estamos viviendo un momento muy delicado desde el fin de la Guerra Fría, estamos viviendo la invasión militar más grande en Europa desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que hemos visto en los últimos días, Fernanda, es que la situación ha escalado de manera tan alarmante que nos encontramos una rayita de entrar a una tercera guerra mundial. Si es que Estados Unidos y la OTAN deciden apoyar una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Explico lo que esto significa. Son prácticamente de manera muy fácil aviones de la OTAN que estén sobrevolando en cielos ucranianos. Y ahí puede haber un choque directo entre la OTAN y Rusia, porque la OTAN es la suma de 30 ejércitos del mundo, incluyendo Estados Unidos. Entonces, efectivamente, pudiéramos tener un choque muy importante y ya se ha advertido de que podríamos estar entrando en una tercera guerra mundial. Yo te diría que el mundo ha cambiado dramáticamente en estos últimos 10 días. Europa es otra. Se ha dinamitado el orden internacional de la posguerra fría y ha habido cambios de gran calado.
Ahora, me parece que es muy importante entender cuál es la estrategia militar de Putin, porque Putin, por ejemplo, en el sur, quiere construir un gran anhelo que él tiene en su ADN político, quiere construir su corredor desde Mariupol hasta Odessa, el puerto de Odessa, y con ello controlar el mar de Azov y el mar Negro. Y entonces con eso Putin se apunta hegemónicamente en el mar Negro, lo que hace es bloquear la salida de Ucrania al mar Negro. Y cuando pasa eso, pues cierras el acceso al mar Negro, evitas la llegada marítima de suministros y refuerzos, humillas completamente a Ucrania porque le quitas la salida al mar, y esto lo utilizaría Vladimir Putin para negociar cuando Ucrania está completamente humillada. Entonces, tenemos un sur, en el sur sí se están apuntando más fácilmente victorias, en el norte yo diría con mucho más complicaciones. Los informes de inteligencia señalan que están estancados en el norte, que se están enfrentando a problemas muy grandes, incluyendo la enorme y la heroica resistencia ucraniana, pero se señala que Kiev pudiera caer en 5 o 10 días. Entonces, realmente la estrategia es tomar ciudades, controlar infraestructura, generar una enorme intimidación y miedo que obliguen a Zelensky a la renuncia o a pactar un gobierno de transición. Entonces, cada hora, Fernanda y Beata, están cambiando las variables, pero se ha generado una enorme preocupación de que Putin se pueda ir por los bálticos. Se ha dicho una y otra vez que bueno, los bálticos forman parte de la Unión Europea, forman parte de la OTAN. Y bueno, Rusia no ha asimilado su independencia desde 1991, pero a mí me parece que aquí hay una variable a favor, porque hay muchísima resistencia rusa al interior de los bálticos, y aunque sí se sienten, mucho más occidentales, veo difícil que eso pase, pero esto está en el radar. Tan está en el radar que esta semana tenemos 2 visitas muy importantes, la de Kamala Harris a Polonia y a Rumania, y también la visita del canciller, el secretario de Estado Blinken a Polonia y también a los países bálticos. Entonces, estamos viviendo un momento muy importante, hay que ver qué pasa el jueves, viene una nueva reunión de cancilleres, de los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia con Ucrania, después de este tercer encuentro del que ya platicó Beata, y yo veo difícil el tema de los bálticos, pero sí es importantísimo ponerlo en la mesa. Yo creo que Putin, pues antes iría por Moldavia, ahí hay una zona pro-separatista a favor de Rusia, y bueno, es un país mucho más pequeño. Entonces, sí realmente estamos viviendo algo muy, muy difícil, y lo que realmente quiere Putin es que Occidente reconozca la soberanía rusa sobre Crimea, quiere un estatuto de neutralidad en la Constitución ucraniana, quiere modificar y generar una nueva Constitución de Ucrania. Putin, por supuesto, quiere la rendición de Kiev para habilitar un régimen prorruso y un gobierno de transición, y también incorporar la región de Donbass a Rusia. Pero bueno, hemos visto que hay una guerra que está jugando en su contra, porque sí puede estar Rusia ganando la guerra, está ganando territorio, pero está perdiendo la guerra económica, la guerra diplomática, la guerra mediática, la guerra de la opinión pública, hasta la guerra del derecho internacional, porque hoy se habla que se va a abrir una investigación en la Corte Penal Internacional para que se pueda llegar a acusar en algún momento dado a Vladimir Putin como una persona que ha generado crímenes de guerra y de lesa humanidad. Además, Putin subestima el poder de la globalización y de la interdependencia, y vemos sanciones con enorme unanimidad por parte de Europa. Inclusive, Fernanda, la guerra está jugando en su contra. Ucrania, Georgia y Moldavia ya solicitaron formar parte de la Unión Europea, justo lo que Putin no quiere, porque el primer paso para formar parte de la Unión Europea te lleva al paso que es el segundo, luego formar parte de la OTAN. Exacto. Ya se está evaluando una vía fast track para acelerar el ingreso de Ucrania a la Unión Europea, ya se firmó oficialmente la adhesión. Finlandia y Suecia estudian la posibilidad de ingresar a la OTAN. Josep Borrell, que es una figura importantísima dentro de la Unión Europea, ha dicho que Putin ha hecho más por la Unión Europea de lo que había logrado en muchos años la Unión Europea con las cumbres, directivas y resoluciones de Bruselas. Es decir, la guerra de Putin, lo dice, ha
visto nacer la Europa geopolítica, es decir, siempre tenemos a los europeos con una diplomacia muy bien intencionada, favorecedora de la democracia, los derechos humanos, las libertades civiles, pero carece de poder duro. Por eso Putin la mira débil a la Unión Europea y entonces la Europa está buscando generar una Europa de la defensa y necesita precisamente conquistar una enorme autonomía de Estados Unidos para ya no depender de la OTAN y de Estados Unidos para que les den activos de defensa y tener una Europa mucho más independiente en esto. Estamos viendo también, yo digo que cambios de gran calado, porque estamos viendo una Polonia y una Hungría que tenían una deriva antidemocrática al interior de la Unión Europea y ahora están a favor de Bruselas. Orbán, el gran amigo de Putin, le da la espalda. Suiza deja de lado su política de neutralidad y adopta sanciones de la Unión Europea hacia Rusia. Y además va a ser la primera vez que la Unión Europea va a proporcionar armamento para una guerra enviando armas y asistencia militar. Esto no había pasado. La Unión Europea se hizo para mantener la paz y la seguridad global. Y ahora la Unión Europea toma este posicionamiento con una Alemania que da un giro de 180 grados en su política de seguridad y defensa. Va ahora a destinar el 2% del PIB nacional a la defensa y entonces Alemania se encamina hacia el poder militar. Entonces, bueno, prácticamente lo que estamos viendo es, no sé, ¿cómo te puedo explicar? Siento que hay se están moviendo las barras tectónicas del orden internacional y estamos viendo un Occidente que, si bien Putin y Xi Jinping pensaban que era un Occidente en declive, con fisuras, con crisis, pues ahora estamos viendo un Occidente que está fortalecido. Es decir, a un Occidente fortalecido que inclusive está incrementando un poco la popularidad de Joe Biden en Estados Unidos. Entonces, bueno, efectivamente, pues una guerra repudiada y condenada por el mundo. Vimos lo que pasó en la Asamblea General de la ONU, cuando de 193 países que tienen asiento en la Asamblea General, 141 condenaron esta invasión. Bueno, pues ahí el tema. Nos quedan unos cuantos minutos. Esto poco se ha dicho, más bien, se ha comentado en redes, pero en medios de comunicación tradicionales como podrían ser radio, televisión, no se ha comentado tanto. El abandono textual de marcas, de servicios, de canales de televisión internacionales. Reciente Netflix había guardado silencio, Beata, Rina, y hoy dice, me voy de Rusia también. American Express, Mastercard, Visa, líneas aéreas comerciales, bueno, ¿quién queda en Rusia? Beata. Para los chinos, queda espacio para los chinos, podríamos decir las marcas chinas, pero no necesariamente eso les va a gustar a los rusos. Efectivamente, las sanciones económicas, que son sanciones sin precedentes en la historia, yo diría, de las sanciones del Occidente hasta hacia diferentes países, pues han generado también esa respuesta de las marcas occidentales que de alguna forma pues ven que el panorama económico de Rusia es más que gris. Efectivamente se prevé para la segunda mitad de este año el bajón de 15-20% en el PIB de Rusia, o sea, una parálisis básicamente de la economía también en términos financieros, del sistema financiero, y un corte que va a tener Rusia precisamente en relación con las economías de Europa Occidental y en general del Occidente. Entonces, esa salida de las marcas es muy sintomática, que responde a esa situación económica, pero también es, digamos, solidarizarse con Ucrania. Y en ese sentido yo creo que tenemos una voz muy clara y una gran preocupación para los rusos que se han acostumbrado a estar en Rusia, básicamente con las marcas occidentales. Yo diría que la sombra del comunismo se está por ahí viendo con claridad en la población rusa. Es muy importante de lo que estamos hablando. A ver si podemos darle continuidad con mi querido Andrés Oppenheimer, con ustedes mismas. Esta parte de las marcas, 126 tiendas de Louis Vuitton que no tienen que ver con comunismo, abandonan Rusia. En fin. Gracias, Beata Boina, gracias, Rina Musali. Como siempre, es un honor compartir con ustedes este espacio.